Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Un Libro al Día. Hoy tenemos el honor de recibir pues a un clásico contemporáneo. Para mí, uno de los mejores escritores de los últimos 35 años, diría yo. Ha publicado poemarios, novelas, relatos, e incluso un diario, yo creo. Bueno, ha sido, entre otros, premio NH de relatos por Guerras Privadas, premio Setenil de relato por Nuestra Historia y, sobre todo, premio Euskadi y finalista del premio Herralde de novela con Los cuerpos de las nadadoras. Hablamos con Pedro Ugarte. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Y gracias por la invitación, para estar con vosotros, sí. Nada, todo un honor. Bueno, el motivo de la charla, fundamentalmente, aparte de hablar con Pedro de su ya extensa obra, es hablar de este libro, Un lugar mejor, publicado en noviembre de 2024 por Páginas de Espuma. Por cierto, me encanta la cubierta, el vagón abandonado aquí en una vía muerta, con un hombre ahí al fondo, a la izquierda, levantando el brazo. Eh, Da muy bien con el tono de los relatos, yo creo. ¿De quién es la imagen o de quién es la idea de esta imagen para la cubierta del libro? Sí, la verdad es que la primera idea del tren o del vagón de tren surgió de mí, pero la composición, que es buenísima, es de Paul Viejo. Paul Viejo es, por una parte, es escritor y Ujú, también trabaja en la editorial Páginas de Espuma. Y curiosamente hablamos poco sobre la portada, pero yo creo que hizo una lectura muy atenta del libro. Yo creo que como sabemos, en las actividades artísticas no tienen mensajes muy específicos, no deben tenerlo, ¿no? Y la portada tampoco lo quiere tener, ¿no? Quiere ser una forma inquietante, ¿no? De señalar lo que hay en el interior del libro. Y efectivamente, la buena parte de los personajes del libro buscan un lugar mejor. Si tienen que buscarlo con ese medio de transporte van a tener muchos problemas, pero bueno, esa es un poco la idea. Pero la verdad ujú. es que la portada es de Paul Viejo, que me ha hecho bastantes portadas en otros casos y me parece que hace un trabajo extraordinario, la verdad. Sí, y bueno, y Páginas de Espuma en realidad que yo creo, me parece una editorial que cuida muchísimo pues eso, las portadas, porque por ejemplo la de Antes del Paraíso también tiene un punto Sí. inquietante y... Es también de Paul Viejo. ¿Sabes Ajá. lo que me comentó mucha gente cuando salió Antes del Paraíso? A ver si el hombre de la portada era yo. Es decir, a ver si se había hecho la portada con una silueta de mí mismo. Ujú. Y no sé cómo interpretar la pregunta, pero lo cierto es que me la hizo mucha gente, sí. Sí. Bueno, después de la publicación del poemario Las cosas de este mundo, creo que fue con Sloper en 2023. ¿Es un lugar mejor, una especie de vuelta a casa, a un lugar literario donde te encuentras más cómodo, más a gusto como escritor? Que en este caso bueno, sería el relato. Yo creo que, bueno, de algún modo sí, a mí el género que más me gusta es el cuento, pero no solo como escritor, sino posiblemente también como lector, Ujú, ¿eh? Yo hay de muchísimos autores que me dirías, y no sé quién, ¿has leído las novelas? Pues igual no he leído sus novelas, pero he leído y ujú, muchas veces y atentamente sus cuentos, ¿no? La verdad es que es un género, yo creo que es el género en nuestro tiempo además. ujú, Un libro de cuentos refleja mucho mejor la realidad contemporánea que una novela, porque un libro de cuentos tiene una visión fragmentaria, ¿no? ujú, De lo que ocurre. La novela, en cambio, tiene una visión más lineal. Incluso las novelas más barrocas o ujú, más complejas tienen visiones, digamos, hay hilos conductores, ¿no? Más o menos claros. Yo creo que la realidad contemporánea se ha fragmentado de un modo que no estaba, que no estaba tan quebrada, ¿no? En otras ujú, épocas, ¿no? E incluso en nuestra vida personal, ¿no? ujú, Creo que las personas a lo largo de la vida en este tiempo igual tienen más relaciones sentimentales, pueden tener más trabajos distintos, podemos tener grupos de amigos distintos, ¿no? Unos de los de la infancia, otros que hicimos aquí, otros allá, podemos vivir en diferentes sitios, ¿no? De forma mucho más variada que en otros siglos, ¿no? Creo que de algún modo incluso un libro de cuentos refleja mejor la vida de un ser humano, reflejaría mejor la vida de un ser humano que una novela. ujú. Y eso que, pese a todo, yo creo que sigue considerándosele un género menor, ¿no? Aún en estos tiempos de brevedad, ¿no? De que parece que todo, que ya no se, bueno, Mm. en teoría ya no se, o entre comillas, ya no se escriben novelas de 700 páginas, ni...
ni estas cosas, pero aún así sigue siendo un género menor, o yo, al menos yo esa es la percepción que tengo, ¿no? Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente tenga razón. Yo creo que a nivel de mercado editorial es así. Es decir, el relato sigue teniendo, digamos, menos incidencia en el sistema editorial de ventas de libros que las novelas, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que desde un punto de vista creativo ya la idea está superada, ¿no? Y no la hemos superado tanto nosotros. Fíjate, yo soy muy, yo reivindico mucho, por ejemplo, la generación de escritores que hubo en concreto en España en los años 50 de relatos, ¿no? Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile, García Hortelano, hubo mucha gente que escribió relatos, ¿no? Pero es verdad que aún así estábamos retrasados con relación a lo que ya, por ejemplo, era una equiparación, novela-relato que ya se había producido en América, ¿no? Y además en ámbitos culturales muy distintos, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que la narrativa breve norteamericana Sí. yo creo que es una aportación cultural de ese país tan digna como el jazz, por decir algo, ¿no? Igual lo Sí, sí. mejor de lo mejor que ha podido dar Estados Unidos a la cultura universal es el jazz, pues bueno, el cuento norteamericano también. Y en Sudamérica también tenemos la aportación del cuento con Borges, con Cortázar, especialmente, iba a decir, en Argentina, ¿no? Sí. Pero también en México, por ejemplo, con Rulfo, ¿no? Y con más gente. Creo que en América en general el cuento ya tiene un predicamento que no tenía tanto en Europa, o al menos en nuestro país, ¿no? Y que eso se está empezando a salvar, siquiera sea desde ese punto de vista de prestigio, aunque en el mercado editorial todavía no se refleje, ¿no? Bueno, para quien no te conozca, Pedro, yo te definiría como un cronista de lo cotidiano que manejas en tus libros una serie de constantes que ya para tus lectores no son familiares, ¿no? Hablamos pues de personajes normales y corrientes, de relaciones humanas en realidades que yo creo que en el libro incluso las llegas a definir así, como realidades patéticas y extrañas, de un humor un poco entre negro y melancólico, de esperanza desesperanzada o desesperanza esperanzada, que no sé si vendría a ser lo mismo. Pero Mm. bueno, en este caso, un lugar mejor, y te lo comentaba el otro día, a mí me parece tu libro más oscuro. ¿Puede ser tu libro más Huelebequiano o como se diga? Es que incluso para mí comparte cierto tono hasta con Aniquilación, ¿no? No sé si tú lo ves así. Jo, me parece un poco excesivo. No sé si hay ese nivel de crítica. Yo soy un gran admirador de Houellebecq, ¿eh? Yo considero que Houellebecq habla más de la realidad contemporánea europea con una novela cada 5 años que Ujú. el periódico del día. Es decir, Sí, es sí. mucho más leal a la actualidad Houellebecq en cualquiera de sus novelas y que la información, digamos, que nos da diariamente cualquier medio de comunicación. Con relación a la interpretación que has hecho al principio de lo que escribo, pues te la agradezco porque participo de ella en buena parte. Yo tengo una amiga, me gusta además mencionarla, pues muy buena amiga, Eloísa Basterra, que habló una vez de mi literatura diciendo que yo practicaba, ella decía, surrealismo rutinario, ¿no? Y me gustó la idea. ¿Eh? Sí, sí. Hay algo que roza con la irrealidad, pero no se separa de ella, pero que está fundamentada en la rutina, en la vida cotidiana, en todas las cosas que nos pasan, pues en la familia, en el trabajo, en relaciones muy cercanas, ¿no? Ujú. Vinculado con estos personajes así tan reconocibles y, bueno, tan normales y corrientes, me imagino que te lo habrán preguntado 200.000 veces, ¿no? El, el tema de este Jorge o de todos estos Jorges que forman parte de tus textos. Jorge vendría a ser como tu Macondo particular o una cosa así. Y por otro lado, ¿en qué momento te surge la idea de llamar a tus personajes siempre con el mismo nombre? La idea es bastante antigua. No, fíjate, Sí. yo creo que ya en el primer libro de cuentos que publiqué ya hace muchísimos años, en 1990, creo que ya aparecía Jorge. En los primeros cuentos no, pero en algún momento di con una especie de, no sé si decirte, por una parte salida técnica, ¿no? Yo ya no tengo que presentar al personaje narrador. El Ujú, personaje narrador, hay algunos cuentos en que es otro, ¿eh? Pero normalmente sí es Jorge, ¿no? ujú, Y yo suelo decir que Jorge igual más que un personaje es una mirada. ujú, Es decir, escribiendo en primera persona, la identificación de Jorge, yo creo que ya para el lector que me ha leído, como lo has hecho tú con habitualidad, ya hay una complicidad, ¿no? Pero es ujú, la complicidad que surge de una forma de ver la vida, que es la de ese personaje, ¿no?
que muchas veces puede ser joven, puede ser mayor, a veces es anciano, ha estado casado, separado. Sí. Creo que en algún caso ha estado viudo, pero la mirada es siempre una, ¿no? Y creo que eso, no sé, genera, pienso yo, una complicidad con el lector que me gusta, ¿no? Me gusta que se participe de ella, además. Ujú. Y en esas realidades que hablábamos antes, bueno, en ese surrealismo rutinario, ¿qué peso tiene o qué porcentaje tendría la observación por tu parte de la realidad y qué peso tendría la imaginación a la hora de construir esas realidades? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Hombre, yo creo que al final a mí me gusta mucho observar la realidad cercana, ¿no? Digamos, yo creo que habría dos grandes escuelas en el cuento, ¿no? Una chejoviana y Ujú, una guiada más por Edgar Allan Poe, ¿no? Chejov es lo cotidiano, las relaciones próximas, pocos personajes, mientras que Allan Poe, por decir algo, sería todo lo demás, ¿no? Allan Poe, que fue un genio, pues eso, inventó de algún modo la ciencia ficción, el relato policíaco, ujú, desarrolló mucho, digamos, la narrativa gótica, hay de todo, ¿no? Mucha fantasía, ujú, muchas cosas muy distintas. En cambio, la visión chejoviana es mucho más con la que yo me siento identificado, ¿no? Que son autores como podían ser, pues eso, desde el propio Chekhov a buena parte de la narrativa norteamericana estaría guiada por ese mundo, ¿no? ujú, Pues Cheever o Tobias Wolff, Raymond Carver. ujú, Yo me siento muy cercano a esa forma de narrar. Y creo que participo de ella, ¿no? También me gusta cuidar mucho el lenguaje, ¿no? Cuando decías la dialéctica entre la realidad y la imaginación, yo creo que lo que puede haber en mi literatura de más imaginario viene determinado por el lenguaje, porque ujú, salvo algunos cuentos de este libro, especialmente los últimos, que tiene un lenguaje más estricto, más de, iba a decir más de realismo sucio, en la mayoría de lo que yo escribo hay un lenguaje, hay una cierta visión verborreica, ¿no? Me gusta que ujú, la gente se explique a través de palabras, me gusta que Jorge reflexione, me gusta que el lenguaje haga su trabajo, ¿no? Porque la literatura básicamente es lenguaje. Es ujú, decir, yo digo muchas veces, para que me cuenten una historia con un lenguaje plano, digamos ujú, sujeto, verbo, predicado, yo prefiero el cine. ujú. Yo prefiero el cine. Es decir, para que te cuenten una historia con palabras, las palabras tienen que aportar algo de valor en sí mismas, ¿no? Y yo intento que sea así, ¿no? Intento que ya solo la utilización del lenguaje proporcione a la historia elementos que no estaban en la historia misma, ¿no? Ujú, Y eso, a mi entender, puede servir para que historias muy cotidianas, que tienen que ver con nuestra vida más cercana, puedan trascender esa cotidianidad e interesar a otras personas, ¿no? Ese es un poco el objetivo. ujú. Bueno, centrándonos un poco ya más en un lugar mejor, abre el volumen un relato titulado, a ver, que lo teníamos por aquí. Éramos tan felices. Es un texto para mí muy tolstoyano, ¿no? Aquello de que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero las infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Cada O una algo así. distinta. Y bueno, aparte de esta familia que encontramos en este primer relato, que también da muy bien con el tono de lo que encontraremos después, a lo largo del libro hay un montón de relaciones familiares. A quién se parecerían las familias de un lugar mejor? ¿A quién o a qué? Jo, no lo sé. También has citado un relato, éramos tan felices, que yo creo que marca una piedra de toque dentro del libro. ¿Eh? Ha habido mucha gente que, bueno, se ha anclado en ese relato y ha leído todo lo demás de otra manera, ¿no? Eh, Me atrevería a decir que es el relato más cruel del libro, ¿no? Más cruel. Y que ofrece una visión de una familia concreta, pues como tú decías, pues donde sí hay una especie, hay un intento de conquista de la felicidad, pero que luego viene traicionada, ¿no? Por el paso del tiempo y por los sucesos que hay entre los personajes, ¿no? A mí la familia me interesa mucho como fenómeno literario, ¿no? Me parece que es un laboratorio extraordinario, ¿no? Porque por ese lugar, la familia es el lugar donde hay formas de generosidad,
y de desprendimiento más absoluto, ¿no? Dentro de lo que puede ser toda la sociedad humana. Pero también es verdad que es el lugar que cuando ocurren cosas malas es donde es más doloroso, ¿no? Digamos que la familia es donde ocurre lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor, ¿no? Y en ese sentido me parece que literariamente es un fenómeno un fenómeno, un lugar de investigación literaria, ¿no? Y quizá ese primer cuento que has mencionado, Éramos tan felices, es un cuento donde esa investigación es un punto más cruel que en los demás. Siguiendo con los textos, bueno, otro de los espacios que desmenuzas, en este caso yo creo que hasta un poco despiadadamente, es Balada de Rowena Trevanion. Para mí quizás sea el texto más, eso, o lebequiano, incluso, y con un punto kafkiano, ¿no? Tiene un arranque que me parece, pues eso, brutal. Con tu permiso, leo el primer párrafo que dice: supongo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, al menos la parte del mundo que ha enterrado algunos años o muchos años dentro de una oficina. Esa pirámide de miedo y frustración, esa versión estilizada del presidio, esa superficie pulida de madera o de mármol, bajo cuyo brillo se extiende un laberinto de pulsiones sucias y resentimientos mal llevados. Toma ya. Bueno, estamos condenados a ese absurdo, ya sea en el mundo laboral o no, porque, ostras, el primer párrafo este es Bueno, potente. sí, a pesar del arranque, como sabes, luego yo creo que es el único cuento donde el humor tiene un Sí, peso bastante importante en este libro, ¿eh? Pero a ver, yo creo que todos tenemos conciencia de que eh, la, eh, la sociedad articula, digamos, procedimientos que muchas veces son muy ineficaces, ¿no? Pero que nadie es capaz de decirlo de forma explícita, ¿no? Y en eso el mundo laboral en el mundo laboral ocurre muchas veces, ¿no? Mucha gente, yo te confieso que mucha gente se ha sentido muy identificada con elementos de ese relato, ¿no? Porque sí. tanto en organizaciones públicas como privadas ocurren ese tipo de desarrollos, de burocracias, de circunstancias complicadas, ¿no? Y más allá de lo que sí has descrito un poco con ese primer párrafo, que es el elemento estrictamente existencial de estar invirtiendo infinidad de horas de tu vida en cosas que a veces te interesan y a veces no, ¿no? Yo, menos mal que esto no lo va a ver nadie de mi trabajo, porque yo tenía que compensar que me sentí absolutamente identificado con ese comienzo del relato. Pero bueno, como somos intelectuales y estas cosas lo vemos los que lo vemos, pues ya está. No se va a Efectivamente. enterar nadie. Otro de los textos que tiene un arranque súper contundente es Un lugar mejor, el texto que da título al volumen. Y aquí solo es una frase, ¿no? Pero elegía en el metro cada mañana una mujer de la que enamorarme. No sé, para mí tiene una potencia también tremenda. Eh, ¿Compartes tú esa idea de que es muy difícil conseguir un buen relato sin un buen comienzo, sin un buen arranque? Ya, no creo que es necesario que haya un buen arranque, pero es verdad que un buen arranque, lo que sea que quiera decir eso, puede ayudar, ¿no? Puede ayudar. En ese relato, esa frase que has leído se transforma en una especie de leitmotiv, ¿no? Mm, Va apareciendo reiteradas veces a lo largo del cuento, ¿no? Y sí, sí quiere funcionar de algún modo como un elemento de arrastre, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? No sé, yo creo que muchas veces observamos a los demás, especialmente a los desconocidos, y desde el punto de vista del hombre a las desconocidas, y habrá muchas mm, mujeres que hacen lo mismo, y de hombres a hombres, yo que sé, y de todo lo que pueda haber, la posibilidad de ver en otras personas otras vidas personales, ¿no? ¿Cómo hubiera podido ser tu vida con otras personas que no son solo cuerpos, sino son sobre todo visiones de la vida, ¿no? Distintas costumbres, distintas aficiones, distintas formas de hablar y de sentir y de acariciar, ¿no? Y en ese sentido a mí el metro como lugar me ha parecido siempre muy morboso, ¿no? mm, Porque es un lugar, el metro es un lugar donde estás a una relación, una posición extremadamente cercana a una serie de personas absolutamente desconocidas a las que cuando salgáis de ahí no vas a volver a ver nunca.
Ujú. Literalmente nunca, ¿no? En la abrumadora mayoría de los casos, Sí. ¿no? Y entonces todo eso da lugar a esos juegos mentales, ¿no? Ujú. Insisto, yo creo que en otro tipo de relaciones también las habrá, pero me consta que yo creo que entre los hombres ese tipo de visión de la mujer como una posibilidad de otra vida es Ujú. constante, ¿no? Y a medida que te vas haciendo mayor, yo creo que de forma más profunda, ¿no? Porque en ese sentido la mujer desconocida pasa de ser de un cuerpo improbable a ser una vida imposible, ¿no? Ujú. Una posibilidad la posibilidad de un lugar mejor, ¿no? Siempre hay También, presente. sí. Otro el cuento que cierra el bloque este de Estación de la Soledad. eh, bueno, antes hablábamos de la familia, del trabajo. Otro de los bueno, aspectos que tocas ahí es el mundillo editorial, en ese relato en particular, ¿no? Tú que llevas muchos años en esto y has publicado, pues eso, en Páginas de Espuma, en Anagrama, en Sloper, en Lengua de Trapo, y que creo que tienes ya un prestigio pues notable. ¿Cuál es tu relación con el, digamos, establishment literario, con el mundillo? ¿Te consideras un Joder, escritor profesional, digamos? no, pero es una relación relativamente lejana, ¿eh? Como puedes imaginar, por ejemplo, Bilbao, porque Bilbao está fuera del mercado, de ese mercado editorial, menos en lengua española, ¿no? Sin duda, fíjate, me atrevería a decir que desde el punto de vista del mercado literario euskaldun también, porque la referencia fundamental es San Sebastián y mucho más, creo yo, Vitoria que Bilbao, por lo que oigo a muchos colegas, ¿no? Eh, Hombre, hay una cierta reflexión en ese cuento con la cuestión de que el lector siempre ve al escritor como un sujeto configurado por esa actividad, ¿no? Pero al final en la vida personal del escritor la literatura cuenta bastante poco, ¿no? Y yo tengo esa sensación incluso después de hablar con muchos colegas, ¿no? La solapa, algo de eso también se reflexiona en ese cuento, ¿no? Sí. La solapa del libro en que todos medimos mucho lo que decimos, queremos quedar bien, presentar nuestra mejor cara editorial y literaria, pues en el fondo dice muy poco de nosotros. Posiblemente dice más de nosotros, pasará también en otras profesiones y en otras formas de ver la vida, ¿no? Tendría mucho más que ver contigo tus hijos, ¿no? Y los hijos no aparecen en la solapa, ¿no? Sí. Yo creo que hay también el papel de escritor en el mundo editorial y otros papeles que existen también en el mundo editorial tiene su parte de máscara. Y en ese cuento se reflexiona un poco sobre eso, ¿no? Sobre esa condición de máscara y sobre todo como sobre ese elemento de que incluso determinadas formas de reputación editorial, al nivel que sea, eh, son ficticias, y forman parte de esa máscara. Ujú. En- decía que, bueno, que estos tres relatos de los que hemos hablado ahora conforman un bloque llamado Estación de la Soledad. El libro se compone de cuatro bloques, aunque sí que tiene forma un conjunto perfectamente cerrado para mí. Pero, bueno, uno de los bloques es Estación de la Memoria, Estación de la Soledad, de la Mentira, y luego Cuentos de la Última Estación, que, bueno, sí que son un poco más, bueno, insisten en esos temas, ¿no? Pero más... de forma un poco más dispersa, digamos. ¿La estructura del libro estaba así pensada desde un inicio o tienes tú ya los relatos escritos y se van, digamos, encajando como en un Tetris? Sí, sí, buena forma de decirlo del Tetris. Hay algo de Tetris, ¿no? Yo he dicho alguna vez que creo que en eso la narrativa breve se parece a la poesía y se diferencia de la novela, en el sentido de que en la poesía y en el relato la ejecución precede a la planificación. Ujú. En la novela creo que es al revés. En la novela la planificación precede a la ejecución. Yo ya no imparto talleres literarios, pero lo hice durante unos años que me pareció una experiencia más apasionante. A mí me encantó y fue muy enriquecedora. Yo siempre aconsejaba a mis alumnos si iban a hacer una novela, si querían hacer una novela, hacer una escaleta, ¿no? Hacer un planteamiento previo. Igual que como cuando se hace una película hay un guión, ¿no? Y antes del guión existe la escaleta, ¿no? Es necesario una planificación previa. Yo nunca aconsejaría a alguien que va a hacer una novela
que se lanzara a ello sin una clara determinación de lo que quiere hacer. Otra cosa es que durante la ejecución haya cambios, cambios de rumbo, pero debe haber una planificación previa. Creo que en el relato no pasa así. Una cosa es el relato, y yo creo que el cuento en sí mismo es un género. O sea, el género es el cuento, no Sí. es el libro de cuentos, pero si tienes que publicar un libro de cuentos, tienes que organizarlo. Eso no puede ser un almacén. Tiene que ser, tiene que estar configurado. Y en eso sí creo que se parece a la poesía, ¿no? Yo no me creo que los poetas vayan por ahí planificando y diciendo voy a hacer un libro, ¿no? Empiezo mañana y lo termino dentro de 2 años y medio. No, ellos van escribiendo poemas y luego surge la idea del libro, surge igual un tema conductor, se distribuye el material. Con los libros de cuentos pasa así. Y es verdad, y en este cuento, en este libro, en un lugar mejor, yo empecé a escribir cuentos y luego fueron ordenados, ¿no? Con el concurso de mi editor, de Juan Casamayor, que la verdad es que se implica en los libros de forma apasionada, se meten ellos de hoz y coz, hay que estar discutiendo, negociando, y la verdad es que en este caso fue un proceso largo y complicado, pero creo que el resultado final ha merecido la pena. ¿Quedaron fuera muchos relatos? Sí, sí. Yo fui a la editorial, digamos, con el trabajo de 8 años de cuentos, ¿no? Igual había escrito durante ese mismo periodo, pues no se podía estar escribiendo diarios, haber pergeñado una novela, pero en 8 años había escrito 17 cuentos, ¿no? Fui con mis 17 cuentos y yo mismo separé 2 antes de decidir final, ¿no? La configuración final. Entonces, en la editorial teníamos 15 cuentos y hablando con Juan redujimos el libro a 12, ¿no? Eran 5 partes con 3 cuentos cada una. Ahora son 4 partes con 3 cuentos cada una. Y no os voy a aburrir con el sistema, pero la verdad es que hubo muchas discusiones, llegamos a acuerdos con relación a ciertas cosas y seleccionamos estos 12, ¿no? Pero el proceso fue enriquecedor, ¿eh? A mí, al final, creo que el resultado final es mejor que lo que había antes, que lo que podía haber habido antes. ¿Y una posible edición de los cuentos completos de Pedro Ugarte, qué estructura tendría? ¿O qué estructura podría No tener? creo. Eh, La habrá. Fíjate, a ver, yo soy tan vanidoso como iba a decir, como cualquier escritor o como cualquier ser humano en su ámbito. Soy vanidoso, soy profundamente vanidoso, pero no me veo con unos cuentos completos a corto plazo. Me parece más bonito que los cuentos vayan circulando en libros individuales, en revistas, en poder hacer lecturas en clubs de lecturas o en talleres. Me parece más bonito eso. Cuando la edición ya es canónica, yo creo que hasta es posible que tengas menos lectores que cuando tienes este otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero sí, ya te digo que, sinceramente hablando, yo no estoy pensando en mis cuentos completos, pero eso no quiere decir que estoy siendo hipócrita, porque te aseguro que mi egolatría es propia de cualquier otro escritor, ¿eh? O sea, que lo descartamos por el momento, pero no, pero solo por el momento, ¿no? Vamos a dejarlo por el momento, sí. Bueno, otro bueno, por ir terminando ya, otro de los relatos, yo creo que es mi favorito del libro, y te lo comentaba el otro día, es Dientes, Caricias, Agosto. Para mí es el relato más abierto, más metafórico. Y bueno, me comentabas que surgía como un homenaje. Cuéntanos algo más de ese homenaje. Sí, bueno, el homenaje. Hay varios elementos de complicidad en el libro que no están explicitados. Pues eso, por ejemplo, la balada de Rowena Trevanion. Rowena Trevanion Sí. es un personaje de Poe, pues alguna de esas mujeres que él tenía, ¿no? Que estaban siempre a punto de morir, que eran bellísimas, pero estaban ya enfermas, ¿no? Y tal. Y en este cuento, pues lo que has comentado, hay un homenaje a un cuento que a mí me gusta mucho de Sánchez Ferlosio, ¿no? Que es Dientes, Pólvora, Febrero. Entonces, el título salió a posteriori, recuerdo que tenía la idea del cuento, pero claro, después de ver que había lo que ocurría, pues decidí titularlo Dientes, Caricias, Agosto, ¿no? En el cuento de Sánchez Ferlosio el protagonista es un lobo y en mi cuento el protagonista es un gatito. Pero bueno, quizá también está bien medido con relación a las épicas que hay en cada cuento, porque el cuento de Sánchez Ferlosio es una escena de caza
y entonces quizá es mucho más, no sé, la idea o la figura de un lobo es mucho más legendaria, vamos a decir, que la de un pequeño gatito. Y el gatito nos remite además a ese mundo que yo suelo tratar de lo cercano, lo doméstico, Ujú. lo que es muy, muy, muy cercano a las familias y a la gente como nosotros, ¿no? Aunque yo no tengo gatos, por cierto. Sí, siempre está ahí la construcción de, ¿no? De los afectos y todo este tema. Sí, yo creo que es Y en un este en cuento particular. que me resulta muy interesante esa idea, que yo se la leía a Ricardo Piglia hace años, y seguramente lo habrá dicho más gente, pero yo se la leía a Piglia y participo de ella, que en toda narración literaria se cuenta una historia, pero por debajo de ella Ujú, hay otras historias que no se explicitan, ¿no? ujú, Entonces, los cuentos, por ejemplo, cuentos de la última estación, en esos tres cuentos creo que intento jugar con esa idea, ¿no? Que haya una ujú. historia, pero por debajo de ella hay otras historias que no se cuentan y que son mucho más importantes, ¿no? Y en el caso de Dientes, Caricias, Agosto, yo creo que eso es bastante claro, ¿no? Sí, Que hay detrás, pues, unas relaciones familiares doloridas, ¿no? Y solitarias. y en Ermita de San Sebastián también hay algo detrás Sí, ahí que, bueno, no sí, vamos a contar sí, nada, sí, no, pero no, eh, estoy de acuerdo. Yo creo que no es contar nada, decir que, bueno, hay un planteamiento que es el robo de ujú, unas figuras, de unas obras artísticas, de una ermita, algo que ujú, pasaba mucho en este país hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Que se sí, expolió literalmente de esa manera, ¿no? Pero yo creo que por debajo se establecen unas relaciones bastante morbosas, a mi entender, entre el sexo y la religión, ¿no? ujú, Me parecía que era intentar jugar pues con todo eso. Eso no se ve por encima, pero está presente, ¿no? Está profundamente presente a lo largo de todo ese cuento, ¿no? ujú. Bueno, ya para terminar, que ya se nos va acabando el tiempo, vuelvo al título del libro, Un lugar mejor, que, jo, no sé, después de leerlo también y antes, pero bueno, tiene una doble vertiente, ¿no? Como de esperanza por un lado, pero también por otro lado esa nostalgia por lo perdido, ¿no? Creo yo. Entiendo que a pesar de todo, de una forma u otra, queriendo o no, habrá que seguir buscando ese lugar mejor y ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar del libro, ¿no? Sí, porque yo creo que es casi una demanda moral, ¿no? Aunque posiblemente sea imposible conseguir ese lugar, pero es una demanda moral, ¿no? Has mencionado al principio, me ha interesado mucho la idea, no sé cómo has dicho, de esperanza desesperanzada o desesperanza Sí. esperanzada, ¿no? Creo que todo el libro participa de esa metáfora, ¿no? Se intenta que, bueno, no sé, que haya una especie de, digamos, mantener la esperanza, aunque sea por terquedad, ¿no? Por Ujú, terquedad a lo largo del tiempo que supone la vida y todas las dificultades que hay en ella. ujú. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, así que nada, solamente ya agradecerte haber estado con nosotros en este rato. Ha sido de verdad todo un honor y un placer la charla. Y bueno, No, está muy bien, únicamente muchas gracias. recomendar a la gente que, bueno, en este caso un lugar mejor, pues porque es la novedad y demás, pero yo, de verdad, cualquier libro de Pedro Ugarte es recomendable de ahí para arriba. Eh, Los cuerpos de las nadadoras que hablábamos antes, pues es el libro, digamos, que te situó más en el mapa, pero no sé, nuestra historia, la isla de las cabezas vacías, eh, Antes del paraíso, no sé, cualquier libro de cuentos de Pedro Ugarte tiene chicha y es absolutamente disfrutable. Así que, bueno, pues con esta idea nos despedimos y nos citamos para el próximo vídeo que subamos al canal. Un abrazo para Muchas todos. gracias. Muchas Gracias, gracias. Coldo. Muy gracias por tu generosidad, de verdad. Nada, a ti.